Bueno, comenzamos nuestras conversaciones de esta mañana dándole la bienvenida al congresista aprista Javier Velázquez Quesquén. ¿Cómo está, Javier? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Enrique. A la expectativa de lo que ocurra en el Ministerio de Educación, se han reiniciado las conversaciones después de, bueno, avanzar pues hasta la madrugada. Se supone que se estaban validando los preacuerdos ante las bases. Hay toda una controversia de cuál ha sido el papel del Congreso, cuál ha sido el papel de Fuerza Popular. Su compañero de bancada, Jorge del Castillo, ha considerado inadecuadas una maniobra política errada, ha dicho, estas conversaciones en paralelo que congresistas de Fuerza Popular han llevado con dirigentes del magisterio. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que cada bancada tiene la libertad de haber participado en este conflicto, que es un conflicto estrictamente del Poder Ejecutivo. Y segundo, quiero decir que, por ejemplo, la autorización que han tenido nuestros voceros es para estar presentes ahí. Y bueno, el cambio a ser intermediarios y negociadores es un tema que lo debemos discutir en cada bancada. Por lo menos eso compromete la línea del partido. Por ejemplo, mi apreciación personal es que lo que no se puede discutir es la evaluación. Sería un crimen para el país discutir la evaluación. Entonces eso se está negociando, no me parece. Yo la verdad tengo ahí una posición muy clara y se le he expresado a mi bancada semanas atrás. Mira, estoy de acuerdo con aumentar el piso salarial, estoy de acuerdo con que se aumente el incremento del piso no a noviembre sino a septiembre. ¿Cuánta plata gasta el gobierno en la frivolidad de los panamericanos, de otras cosas que no puede por favor adelantar? Estoy de acuerdo con pagar la deuda social que se tiene con los maestros, pero de verdad resulta insostenible inclusive poner en negociación el tema de la evaluación, porque esto va a echar abajo todo el esfuerzo que se ha hecho por construir un régimen meritocrático. Yo he visto con mucha tristeza que un ministro de izquierda, el señor Humala, ha dicho no se puede evaluar a un maestro porque gana poco. Entonces, la propuesta que está llevando este grupo de dirigentes es de que si el profesor no supera las 3 evaluaciones, se queda en el aula. Entonces, condenamos a nuestros niños a que puedan tener un maestro que no tenga el desempeño necesario para formarlo. Entonces, ¿por qué el gobierno no le plantea una fórmula de retirarlo del aula y darle otro puesto administrativo? Pero lo que no es apto pues para quedarse enseñando después de 3 evaluaciones con sus capacitaciones. ¿Sabes cuál es el planteamiento de ahora? Dice, si no supera las 3 evaluaciones no puede ascender. Sería paradójico, pues tú cómo vas a hacer ascender a alguien que no ha calificado para ascender, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que el país está jugando, y esto tiene que ver mucho con los cientos de miles de padres de familia. Yo también soy profesor, y yo creo que ni siquiera yo pondría en la agenda una propuesta para que no me evalúen. Entonces, yo he hablado con los dirigentes y les he dicho, la evaluación de desempeño tiene que ser técnica, racional, que no sea política como la hizo Humala, y que inclusive los representantes de los profesores pueden estar presentes en la evaluación para evitar que no tenga sesgos. Pero echarla abajo o modificar la ley, así resultaría un crimen. Personalmente yo no votaría por aprobar una norma en ese sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado con la dirigencia, con la radicalización de la dirigencia? Usted mencionaba que esto viene de atrás. Durante el segundo gobierno aprista se dio el tema pues precisamente de la evaluación, ¿no? Y de la meritocracia. Se sentaron pues ciertas bases que han ido también evolucionando a lo largo de los años. En ese momento se habló mucho que se le había partido el espinazo al SUTEP, ¿no? La derrama magisterial tuvo que ver, toda una serie de negociaciones. Recuerdo, fue un personaje que ya falleció, que fue fundamental en la estructura del Ministerio de Educación. ¿Qué ha pasado desde entonces para que se dé esta suerte de atomización entre la dirigencia y, bueno, estemos en una conversación tan delicada como esta, ¿no? Mira, yo creo que lo que no hay en la negociación, no hay una preocupación por los niños del país y especialmente por los niños más pobres. Porque cualquier decisión que se tome el día de hoy, en las próximas horas, va a tener un impacto en los niños, en los estudiantes, pero de las personas más pobres. Ojalá que quienes están negociando se acordaran de que no son sus hijos, sino los hijos los más pobres los que están. Eso debe ser lo primordial. Y segundo, que esta es una demanda que surge con una reivindicación de carácter económico y ahora pretende erosionar las bases legítimas de una meritocracia. Y quiero decirle al país lo siguiente: el 2009, cuando se aprobó la reforma magisterial,
nosotros creamos un régimen alternativo meritocrático. Y le dijimos a los maestros, si tú te preparas y tú te sometes al mérito, a la evaluación, tú vas a ganar 2 o 3 veces más. ¿Cuántos profesores se pasaron? 55.000. Pero no los evaluábamos así como a rajatabla, sino previamente se les capacitaba. Hubieron 100.000 maestros que entraron a capacitación. Tú no puedes medir un desempeño si no capacitas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Humala, por los votos el año 2011, va y visita el SUTEC, se compromete a desmontar el régimen meritocrático. Entonces, hacen un solo régimen y ahora en la ley que se dio desde el gobierno de Humala se ha incorporado el tema de la evaluación. ¿Por qué ahora es parte de la agenda y por qué hoy día es el punto irreductible en la negociación? No me parece. Yo creo que cientos de miles de profesores que me están escuchando compartirán conmigo la opinión de que los que somos profesores no tenemos por qué rehuir una evaluación, máximo si previamente te van a calificar, luego te van a dar otra oportunidad, luego otra oportunidad. En el peor de los casos, yo creo que el gobierno debería negociar, sí, está bien, perfecto, si no quieres perder tu salario, te paso al área administrativa, pero lo que no puede de ninguna manera es dejar en el aula al profesor, porque eso sí sería gravísimo. Así es, así es. Bueno, cambiando un poco de tema, quedándonos en el Congreso, por supuesto, Diario Correo pone a 4 ministros en portada, ministros en apuro, dice Patricia García, ¿no? Frente Amplio dice que recoge firmas para interpelarlas, Marisol Pérez Tello, ¿no? Se demanda la presencia, ¿no? Para el tema de la procuradora vinculada a Odebrecht, seguimos en ese tema. Carlos Basombrío ha anunciado que hoy va a visitar la Comisión de Educación, ¿no? Marilú Martens también, bueno, se reclama su presencia. Este segundo año de administración, ¿cómo pinta en la relación con el Congreso? Ya se ha dicho, bueno, hasta el cansancio desde el Parlamento, que no ha habido pues obstruccionismo. Desde el oficialismo han respondido, puede ser que la presión interpelatoria haya sido la misma de otros gobiernos, pero son 150 visitas las que ministros han realizado al Parlamento durante el primer año. Ceballos considera que esto es casi un 50% más a la que usualmente se da. ¿Cómo espera usted que pueda darse esta relación? Keiko Fujimori ha pedido que se recomponga el gabinete, ¿no? A cambio de unas supuestas facultades legislativas para legislar en materia de educación. ¿Ya se achoró el panorama otra vez? ¿Ya se embraveció? ¿Cómo lo observa? Yo creo que fortalece la institucionalidad, que haya fluidez entre la comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso. Si el Congreso tiene una mayoría absoluta y el Ejecutivo tiene una pequeña minoría precaria, yo creo que lo que hay que afianzar estos lazos. Por ejemplo, lo de la ministra de Justicia, no es para censurarla, sino que para ver. Hoy día hay la preocupación de algunos adversarios del presidente del Congreso. Dice, han nombrado una procuradora que está vinculada a Galarreta. ¿Qué tiene que ver Galarreta con que fue el presidente del Congreso? O sea, yo creo, si tú ves la trayectoria de la doctora Carrión, es una persona que ha estado en un estudio jurídico de un ex procurador y tiene una trayectoria incuestionable. Ahora, por el solo es el caso de la procuradora adjunta para el caso de Odebrecht, ¿no? Ni siquiera estamos hablando del ya, pues, titular. que vaya a explicar. Pero eso no es pérdida de tiempo. La ministra irá. En el caso de Carlos Basombrío va a ir hoy día a las 9:30 a la Comisión de Educación y yo como presidente de la Comisión de Defensa le he pedido esa información, la va a entregar. Evaluaremos, porque el señor ha dicho, hay cerca de 5.000 profesores que han firmado los padrones Movadep, ¿no? Pero el solo hecho de que hayan firmado un padrón no los vincula al terrorismo. No los hace terroristas. Porque yo le haría la pregunta al ministro, quiero hacerle la pregunta ahora. Si usted dice que por haber firmado, hay la sospecha, haber firmado el padrón de Movadep, hay la sospecha de que están vinculados a la violencia o al terrorismo, entonces, ¿quién fue el que le procuró el padrón al Movadep? Los organismos electorales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que hay que ser muy serios en este tema. Y en el tema de la ministra García, he visto que hay un parlamentario de Fuerza Popular que ha impulsado una interpelación y ha sido desautorizado por su bancada. Entonces, pero es control político. Y lo de la ministra Martens, yo creo que la interpelación que hemos firmado, lo ha firmado creo Mauricio y yo lo hemos firmado, pero no con el propósito de censurar, sino de precipitar. Es parte de la normalidad, entonces, exactamente. De lo que debería ser. Es parte de la normalidad también que la lideresa de la oposición se comunique a través de mensajes de la nación, o mensajes a la nación vía Facebook, y pida pues el cambio de gabinete. ¿Eso también es parte de una normalidad? ¿No se suponía que ya Kuczynski y Fujimori tenían una línea de comunicación más o menos directa? ¿Cómo observa usted ese método? También Yo creo que lo de la señora Fujimori es un estilo de actuar políticamente, pero básicamente ella actúa a través de su bancada.
Su bancada es la que habla del Partido Fuerza Popular y ella lo que hace da orientación. De repente, su estilo no es dar una conferencia de prensa, pues el país la juzgará. Pero lo que ella ha planteado ha sintonizado lo que muchos peruanos estamos reclamando. Cambio en el gabinete, pero es una prerrogativa exclusiva del presidente. Ahora, pero cambio de gabinete, evidentemente, por el lado de la perspectiva de Keiko Fujimori, comienza con el primer ministro, ¿no? Además, ministro de Economía. ¿Cuál observa que es la situación de Zabala políticamente? El presidente en repetidas ocasiones ha cerrado filas con Fernando Zabala, le ha ratificado su plena confianza, pero cada vez más hay voces que se hacen evidentes desde la oposición política que reclaman su salida. ¿Va a ser sostenible la presencia del Premier? Yo creo que Fernando Zabala cometió un error de percepción. El año 81, 82, cuando Manuel Ulloa fue primer ministro de Economía, el Perú era un país pequeño, una economía pequeña con instituciones más reducidas y con un ámbito de actuación que permitía que pudiera en una sola persona concentrarse en dos funciones importantes. Ahora, ser primer ministro y ser ministro de Economía, con el desafío que tiene Fernando de relanzar la economía del país, no me parece que tenga el tiempo, o por lo menos en su agenda las prioridades se confunden. Mira, la huelga magisterial con un primer ministro que hubiera establecido líneas claras de solución, esto se hubiera resuelto, sino que lo han dejado pasar como si fuera un problema más. ¿Por qué? Porque este gobierno, tiene poco interés por los temas políticos, por los temas sociales. Incluso el propio presidente ha dicho que el tema político no es importante para él. Entonces, estos temas que tienen estas reivindicaciones legítimas, arranca como una reivindicación legítima en el magisterio. ¿Quién no va a respaldar a los maestros en su mejora de sus demandas económicas? Habría que ser un insensato. Pero dejan que el paro crezca, escale a 18 regiones y escale también el contenido de las demandas, porque arranca por el piso salarial y ahora ya estamos hablando de la evaluación, estamos hablando del 10% del PBI para educación, estamos hablando de la deuda social. Entonces, eso pasa porque hay poco interés y atención de los problemas al interior del país. Para terminar, ante esa orfandad de operadores políticos, vemos a un compañero suyo como Jorge del Castillo. Hace un par de semanas él estuvo en Palacio promulgando una ley, el tema de la ley del ADN gratuito, que la ley puede estar muy bien, pero ahí lo que también se ve es un gesto político. No había por qué promulgarla con el presidente de la República, o no necesariamente, ¿no? Evidentemente había una intención por parte del presidente que estaba con Mercedes Arauz, la vicepresidenta de la República, todos en el patio de Palacio de Gobierno con Jorge del Castillo. Jorge del Castillo ha participado también como intermediador en esta negociación con el magisterio. ¿Podrían jugar actores apristas un papel más relevante de bisagra en torno a la labor de gobierno? Se ha hablado mucho de eso y hay opiniones encontradas incluso dentro del mismo partido. ¿Podría darse, la experiencia aprista podría servir de alguna manera para ir un poco más allá del papel que están jugando ahora mismo? Primero, en el tema de la ley de ADN, ha sido una muy buena propuesta planteada por Jorge del Castillo. Él era el autor y la bancada la ha respaldado. Y me parece muy bien y en nada compromete la línea de oposición constructiva que tiene el partido, que esta norma se haya pronunciado en Palacio de Gobierno, y que Palacio de Gobierno, esta sea una de las pocas normas que tienen un profundo contenido social, que va básicamente a atender una legítima demanda de las mujeres más pobres que a veces, por irresponsables, que no quieren reconocer a sus hijos, ven frustrada la posibilidad de que esto los atienda. Ese es un tema. Y segundo, yo sí creo que nosotros como parlamentarios o como militantes del partido tenemos la obligación de ayudar al gobierno, quien fuere, en todo aquello que vaya en beneficio del país. Incluso integrando un gabinete. Pero eso sí compromete la ley del partido. Eso no se, Ahí no sí se, usted no estaría de acuerdo. No es que no estoy de acuerdo, sino que no lo hemos discutido. Y me parece poco, no me parece elegante que lo discutamos, porque el hecho de que colaboremos, participemos en una discusión, en una solución, no comporta que nos tengan que llamar al gabinete. Y cuando decimos cambien el gabinete, es porque por la experiencia que tenemos vemos que hay cosas que no están funcionando. Creo yo que no. Pero Javier, tampoco sería nada fuera de lo extraordinario. Es decir, o sea, el APRA tiene experiencia política importante, el gobierno tiene, como sabemos, estos vacíos, ¿no? En términos de operatividad política, no sería extraño tampoco. Primero te quiero decir lo siguiente. El primer ministro de un gobierno tiene que ser un hombre de confianza del presidente de la República. Y yo creo que no le podemos hacer la plana al presidente. El presidente tiene el legítimo derecho de quien va a ser su vocero después de él sea un hombre de confianza. No funciona un YEU una experiencia tipo YEU de... Todas esas experiencias
en la que el primer ministro ha sido casi... Usted lo reemplazó a Yehude. Exactamente. O sea, usted vuelve, digamos, o sea, como hombre de confianza del presidente luego de un experimento de poner a una suerte de independiente. Exactamente. Entonces, tú revisa, solamente en el gobierno del presidente Toledo, tú revisa estas experiencias de haber puesto una personalidad como producto de la presión social, lo único que ha generado es descompensación en el gobierno. Por eso... El famoso premier con peso propio. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que lo que hay que dejar es al presidente, y lo que veamos a través de nuestros militantes y de nuestros parlamentarios son esfuerzos de buena fe para resolver un problema, pero no compromete la línea política que debe tener el partido. El partido tiene una línea de oposición constructiva, y cuanto el gobierno nos convoque para dar una opinión, una sugerencia, hemos ido, le hemos alcanzado al presidente cuando nos ha convocado, pero eso de ninguna manera significa que nos ofrezcamos para ser ministros. Desde ahí, desde la cartera, no solamente se puede servir al país. Mira este valioso aporte que se está haciendo, se hace desde el ámbito de la función parlamentaria, para que no se pretenda aquí dividir una opinión que hay, por ejemplo, con relación a nuestra participación en esta negociación, ¿no? Bien, Javier Velázquez, que muchas gracias, porque Alan García incluso también está pidiendo, ¿no?, un recambio en la PCM, así que vamos a ver cómo pues evoluciona esta discusión en los próximos días. Gracias, Gracias, Javier, Enrique. por acompañarnos esta mañana. Vamos con información en vivo.